Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro espacio donde lo que buscamos es contar un poquito la ciencia que se hace en Argentina. Hoy lo que vamos a hablar son de soluciones ecológicas para controlar plagas agrícolas y fortalecer la salud de los cultivos, reduciendo especialmente la dependencia de los pesticidas químicos. Este trabajo, como aclaramos, es ciencia argentina y ciencia argentina de muy buena calidad cada vez más. Y en particular vamos a hablar hoy de un trabajo reciente publicado por el grupo de investigación de la doctora Georgina Fabro. Ella trabaja en el CITIBIC, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es lo que estaban buscando particularmente en el grupo de la doctora Fabro? Lo que buscaban eran soluciones para combatir fitopatógenos que están en las plantas. Particularmente estos fitopatógenos afectan en gran medida los cultivos relacionados a los productos alimenticios. Esto no solo ocasiona pérdidas millonarias de los productores, sino también algo muy importante, que es la pérdida de alimentos. Esa pérdida de alimentos es un problema a nivel mundial. Por otro lado, los tratamientos que se utilizan actualmente están basados en antibióticos, muchos de ellos de síntesis química, y como vimos en otro capítulo, estos antibióticos pueden llegar a producir una resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir esto? Que estas bacterias o estos patógenos van a ir adquiriendo resistencia a esos antibióticos que se están utilizando y de esa forma vamos a necesitar nuevos antibióticos, cada vez cantidades más grandes de estos antibióticos para poder controlar estas plagas. Lo que buscaron entonces fueron una alternativa mucho más sostenible, mucho más amigable con el medio ambiente. El trabajo, que es del año 2025, lo publicaron en la revista Agronomy. Y en este trabajo lo que usan son nanoemulsiones de aceites esenciales estabilizados con ramnolípidos. Estos actúan como biopesticidas y bioestimulantes sostenibles con potencial para la protección de los cultivos. Lo más lindo de este trabajo es que es multidisciplinario. Involucra biotecnología, biofísica, bioquímica, química, agronomía. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué es lo que hicieron? Primero trabajaron con aceites esenciales. Estos aceites esenciales ya se conocía que podían llegar a tener algún efecto sobre las bacterias patógenas. Aceites esenciales derivados de plantas aromáticas como el tomillo, como la canela, entre otros, fueron aplicados sobre distintas bacterias y vieron que tenían muy buenos resultados. ¿Cuál era el inconveniente? Que esos aceites esenciales eran muy inestables en el tiempo, eran poco solubles en agua, lo cual complica su aplicación en el campo. Entonces, lo primero que hicieron fue buscar una solución a ese primer problema. Lo lograron con partículas, con micropartículas, son como microgotitas de ramnolípidos. Estos ramnolípidos rodean al aceite esencial y hacen que sea mucho más duradero en el tiempo, más estable en el tiempo y además mucho más fácil de aplicar en las plantas. Luego de hacer muchos estudios químicos sobre esta estabilidad de estos aceites esenciales envueltos en estas microgotas, comenzaron las pruebas para ver si eran realmente activos contra los patógenos. Y vieron que sí. Cuando lo probaron sobre plantas que habían sido previamente infectadas con un patógeno bacteriano como la pseudomonas, lo que vieron es que reducía en gran porcentaje la cantidad de bacterias con cualquiera de los tratamientos aplicados. ¿Cómo lo hacía? ¿Las mataba directamente? La respuesta fue negativa. No mata directamente a las bacterias. ¿Cómo lo vieron? Porque aislaron esas bacterias y las hicieron crecer en un medio de cultivo. Cuando le aplicaron directamente los distintos aceites esenciales sobre el medio de cultivo, vieron que esos aceites esenciales no las mataba. Entonces la pregunta era cómo funcionaba realmente.
descubrieron que era despertando la respuesta inmune de las plantas. Es decir, actuaba como si fuera una vacuna para las plantas. Para poder demostrarlo, lo que ellos vieron es que a nivel genético, lo que hacía era estimular la expresión o inhibir la expresión, alternativamente, de ciertos genes que estaban involucrados en la respuesta inmune. Encontraron que había particularmente un par de genes, uno que lo sobreexpresaba y el otro que lo inhibía, disminuía su expresión, y que estaban los dos en en el mismo tipo de respuesta inmune asociado a esta defensa de las plantas. Por lo tanto, encontraron que lo que estaban haciendo era, de alguna forma, aumentar esa respuesta inmune de las plantas. No solo eso, sino que también combate otras plagas, particularmente el pulgón verde. Lo que hicieron fue tratar a las hojas con estos aceites esenciales y vieron cuál era el porcentaje de pulgones que sobrevivían a ese tratamiento. Cuando vieron ese porcentaje, vieron que no cambiaba mucho. ¿Qué es lo que hicieron después? Trataron de ver qué le hacía al pulgón porque veían que disminuía esa cantidad de pulgones que había dentro de las hojas. Lo que hace es evitar que se reproduzca. Vieron unos efectos muy drásticos en cuanto a la cantidad de crías que tenían estos pulgones una vez que habían tratado las plantas con estos aceites esenciales. Por lo tanto, con el tiempo termina eliminando al pulgón de estas plantas. Este trabajo es muy lindo y es muy interesante porque logran con compuestos de origen natural, son biodegradables, que tienen baja toxicidad, un sistema dual. Protege a las plantas y además estimula la respuesta inmune. Es una alternativa viable para una agricultura más limpia, alineada con las prácticas sostenibles que son tan deseables, sobre todo en los últimos tiempos. Es una innovación tecnológica que logra conjugar nanoemulsiones con la eficacia de estos aceites esenciales que actúan como repelentes, insecticidas, antibacterianos, con propiedades físicas muy particulares. Tamaño reducido, buena adhesión foliar, lo que hace que sean muy fáciles de aplicar en el campo. Es un ejemplo más de la buena ciencia que se hace en la Argentina. Próximamente estaremos compartiendo nuevas entregas. Muchas gracias por pasar.